Anit Daf Kaf Bet, vamos a empezar el Shur Bezrat Hashem Daf Kaf Alef, Famud Bet, 11 líneas del final del mundo, nos dice Ava Umna. Nos cuenta la Gemara, Ava Umna, una persona que así se llamaba, Ave Atile Shalma Mimetivta de Raquía, le mandaban saludos del cielo, dice Rashi, salía una Batkol, una voz del cielo para saludarlo, Kol Yoma, todos los días. Ule Avalle, y a Valle lo saludaban del cielo, Kol Male Yoma de Shavta, todos los viernes, es decir, antes de Shabbat. Le a Raba lo saludaban del cielo, Kol Male Yoma de Kippur, el día antes de Kippur, todos los años. Ava Kajal Shadaite de Avaya, entonces Avaya se sentía mal, Mishum de Ava Umna, por Ava Umna, Vaya lo saludamos solamente una vez por semana antes de Shabbat, y a Ava Umna lo saludaban del cielo todos los días. Ambrule le dijeron a Valle, los Matzit le Meivad que Uvde, tú no puedes hacer lo que hace Ava Umna. Umay Avu Uvde de Ava Umna, y qué es lo que hacía tan especial Ava Umna, que por eso tenía el mérito de que lo saludaran todos los días del cielo. Dice la Gemara, de Ave Avid Milta, el Ava Umna se encargaba de sacar sangre a las personas. Esto es una forma de curación que se utilizaba en el tiempo de la Gemara. Entonces dice la Gemara, de Ava Avid Milta, cuando iba a sacar sangre a las personas, número 1, Ave Mahid Gabre Lehud Venashe Lehud, sentaba por separado a los hombres y a las mujeres, por un lado los hombres, por otro lado las mujeres. Veidle levusha, y tenía también una ropa especial de idbe karna, que ya tenía dentro de la ropa el tubo que iba a utilizar para succionar la sangre. De avadbezia kusilte, y también tenía una raja, la ropa, para meter por ahí el instrumento que necesitaba utilizar para sacarle sangre, como vamos a ver, a las mujeres. Entonces cuando venía una mujer para que le sacara la sangre, entonces le daba esta ropa especial a la mujer para que se vistiera, para no ver a la mujer mientras le sacaba sangre. Entonces con esta ropa especial ya tenía el tubo para succionar, ya tenía una raja donde él metía el instrumento, y de esta forma la mujer estaba completamente cubierta mientras él le sacaba la sangre. Veitle duchta de tznia, y tenía un lugar asignado para cobrar por sus servicios, estaba en un lugar escondido. De shadive pshita de shakil, donde ahí se colocaban, las personas iban por su cuenta a pagar por sus servicios. Y dice la Gemara, de itle shadive, el que tenía dinero entonces iba a este lugar escondido y colocaba el dinero. De letle lom mirsef, el que no tenía no iba a este lugar a colocar el dinero porque no tenía, y tampoco se avergonzaba. Él no sabía quién pagaba, quién no pagaba. Cuando salían, iban a este lugar que estaban escondidos, y el que podía pagaba, el que no podía no pagaba, y de esta forma no se avergonzaba a la persona que no tenía. Y cuando llegaba un sabio de la Torá que necesitaba de sus servicios, y graminé los shakil, entonces no le cobraba. Ubatar de Kai, después que se levantaba, ya no solamente que no le cobraba, sino que también le daba dinero. Ve amarle, y le decía, Zil bari nafsha, toma, utiliza este dinero para tu curación. Dice la Gemara, Yom Ahad, un día, Shadar Avalle, mandó a Avalle, Zugad Rabanan, una pareja de sabios de la Torá, le mifdeke, para revisar, a ver cuáles son los hechos de Ava Umne. Entonces llegaron a la casa, al lugar donde estaba Ava Umne, Otvinhu, Ava Umne los sentó, Veachlinhu, les dio de comer, Veashkinhu, les dio de beber, Ummach leu vistarke Belelia, y les dio una especie de alfombras de lana que servían como adorno para que durmieran sobre ellas en la noche. Lechafra, a la mañana siguiente, Karjinhu, entonces enrollaron esta especie de alfombra de lana. Beshaklinhu, las dos personas, dos sabios de la Torá que Avalle había mandado para que lo probaran, para que revisaran cuáles son los hechos de Ava Umna, entonces agarraron esta alfombra, Bekamu Benafkulo Lechuca, y fueron al mercado a vender esta alfombra.
Vashkajinhu, y se encontraron con Abba Umna. Amarle, entonces Ambrulé le dijeron los sabios de la Torá, Abba Umna le shaime mar eichshavu. ¿Cuánto dices tú que esto cuesta? Estaban probándolos para ver el que respondían. Quería ver si él iba a pensar, hoy mira cómo me lo robaron, los invité a la casa, ya me lo robaron. O les va a decir un precio menor para comprarla por un precio más barato. Sin embargo, Abaumna Amarleu les respondió, Aji, esto cuesta tanto y tanto. Ambrule entonces le dijeron, Betilma, Shabut Fei, quizás cuestan más. Amarleu entonces le respondió, Beaji Shaklin, este es el precio que yo pagué, el precio que le estoy diciendo es el mismo precio que yo pagué. Ambrule le dijeron, cuando vieron que en realidad no les dice nada, simplemente actúa en forma natural, le dijeron los sabios, Didachnihu, esto es tuyo, estas alfombras, estos adornos de lana son tuyos. Beshaklin minach, nosotros te los agarramos para probarte a ver cómo reaccionabas. Ahora vemos que la forma que reaccionaste, simplemente actuaste en forma natural, como si no hubiera pasado nada, nos dijiste el precio correcto. Ambrulé, entonces le dijeron los sabios, Bematuta minaj, ahora te queremos hacer una pregunta. Bemai hashadtina, actuaste en forma natural, ¿qué pensaste que estaba pasando? ¿Qué pensaste que nosotros estábamos haciendo? Amarleu le respondió, Amina, yo pensé, Pidión shivuim ikla leule rabanán, quizás secuestraron algún yudí, secuestraron a una persona y necesitan recolectar dinero para poder salvarlo. Versifule Meimari, les dio pena, les dio vergüenza decirme a mí que necesitan dinero, y entonces por eso vinieron a visitarme, para quedarse en mi casa, para llevarse este adorno, para poder vender con el dinero, rescatar a un yudí que ha sido secuestrado. Ambrulé, entonces le dijeron, hasta ahora que vemos que en realidad no sospechaste nada malo de nosotros, actuaste en forma natural, entonces veo, ahora ya puedes, nishkelino, ya puedes llevarte tu alfombra, tu adorno de lana. Amarlehu les dijo a Abaumna, no, ya no la voy a agarrar. Meau shaita, desde el momento que vi que ustedes lo agarraron, asachtinhu midata, ya lo separé de mi mente y lo asigné litzdaka para ser donado. Entonces, una vez que ya lo asigné para tzedakah, ya no lo voy a volver a tomar. Entonces vemos los hechos de Abaumna, cómo eran, por eso tuvo el mérito de que del cielo lo saludaban todos los días. Dice ahora la Gemara, Avekajal Shadaite de Raba. Raba se sentía mal, Mishum de Abaye, porque Abaye lo saludaban del cielo todas las semanas. Y a Raba solamente antes de Yom Kippurim. Ambrule le dijeron del cielo, Mistaye es suficiente, de Kamagni, de que por tu mérito proteges a Kula, Karja, a todos los habitantes de tu ciudad. Dice ahora la Gemara, Rabberoka Josá, Rabberoka de este lugar de Josá, Aveshriach Beshuka, acostumbraba a ir al mercado de Beleft, de este lugar de Beleft. Aveshriach Eliau Gavé, y Eliau Naví, el profeta Eliau, acostumbraba a visitar a Rabberoka Josá. Amarle le dijo Rabberoka Josá a Eliau Naví, Ika be'ay shuka, ¿acaso hay en este mercado? Había muchas personas en el mercado. Bar alma de Ati, alguien que va a ir al mundo venidero. Amarle le respondió Eliau Naví, no veo aquí nadie que pertenezca al Olam Haba, al mundo venidero. Adeaji beaji, mientras tanto, Hazalau Gabra vio a una persona, Davasaye Mesane Ujme, que vestía zapatos negros, y la costumbre de los judíos no era vestir zapatos negros. Veloramejuta de Tejelta Beglime, y no tenía tzitzit en sus ropas. Amarle Eliau a Naví, y le dijo a Rabberoka Josá, Ay bar alma de Ateu. Esta persona que ves ahí, que no se comporta ni siquiera como un yudí, se pone los zapatos negros, que los judíos no usan zapatos negros. Tenía una ropa sin tzitzit, los judíos usaban tzitzit. Este es el que pertenece al mundo venidero. Rad Batre fue rápidamente, corrió detrás de él, Rabberoka, para preguntarle, Amarle, Mayuvdah, ¿qué es lo que tú haces? Quería saber, porque es mérito. Eliau Naví le dijo que este pertenece al mundo venidero entre todas las personas que se encontraban en el mercado. Amarle le respondió,
Zil Aitna, ahora por favor, vetale Mahar y pregúntame mañana. Le Mahar, al día siguiente, efectivamente, Amarle fue a preguntarle, Mayudak, en realidad, ¿qué es lo que haces? Amarle le respondió, Zanukana Ana, yo soy el encargado de la cárcel. Beasarna Gabre la Jud, yo pongo a los hombres por un lado, Venashe la Jud, estamos hablando de los hombres que tienen que estar presos por un lado, las mujeres que tienen que estar presas en la cárcel por otro lado, Berramina Purai, pongo mi cama, Benane Leane, entre unos y otros, es decir, entre los hombres y las mujeres, Kieje de lo Leitul y de Isura, para que no vayan a tener una relación prohibida, no vayan a haber una prohibición entre los hombres y las mujeres. Kijazina Bat Israel, cuando veo una Bat Israel, una mujer judía de Yahiv Nochrim Ala Enayu, que los Goim, que son los dueños de la cárcel, quieren mantener una relación prohibida con ella, Masarna Nafshai, entonces estoy dispuesto a arriesgar mi vida, Umatzilna la, para salvarla, que no tengan una relación prohibida. Yo Mahad, una vez, Avenará Meorazá, una mujer casada, y Meorazá quiere decir que ya hizo el primer paso, que son los Erusim, se considera una mujer casada, a pesar que todavía no ha hecho la Jupá. Había una mujer joven, una Nará Meorazá, que ya era una mujer casada. Gaván estaba en la cárcel de Yabuba Nochri Enayo, y los Goim la vieron y querían tener relaciones prohibidas con ella. Shakli Durdaya de Jambra, entonces, ¿qué hice? Agarré de los sedimentos del vino, Beshadai Beshipula, y lo puse, se lo coloqué en el borde de las ropas de la mujer. De hambre, entonces, cuando vieron que las ropas estaban de color rojo, entonces estos Goim, los dueños de la cárcel, dijeron, Distan ahí tiene el periodo, y entonces se abstuvieron de mantener relaciones prohibidas. Amarle le preguntó Raberoca a esta persona, Maita Ma, ¿cuál es el motivo? Let la jute de Gelda, ¿por qué no tienes los hilos de los tzitzit? Berami de Mesane Ujme, ¿y por qué utilizas zapatos negros? ¿Por qué no te vistes como un yehudí? Le preguntó. Amarle le respondió, Ailina Benafikna, yo entro y salgo Beninochrim, de entre los Goim, los no judíos, Ki Eiji de lo Lidu, entonces me visto de esta forma para que ellos no sepan, Diudá Ana, que yo soy Yudi, Ki Avo Gezire Gezer, de esta forma no se cuidan de hablar de los decretos que piensan hacer en contra de los Yudim. Entonces, Ki Avo Gezire Gezer, cuando yo escucho que piensan hacer un decreto en contra de los Yudim, Modana Lehu le Rabanan, entonces yo voy inmediatamente donde los sabios del pueblo de Israel, Ubao Rajme, entonces le rezan a Kadosh Baruj Hu, Umevatle le Gezretayu, de esta forma pueden anular los decretos que los Goim planean hacer en contra de los Yudim. Y dice la Gemara, y le preguntó, Maita Ma, ¿cuál es el motivo? Que Amina la Ana, que cuando yo te dije, Mai Uvda, que qué es lo que haces, Veamardri, tú me dijiste, Zila Idna, vete ahora, vetale Mahar, y vuelve mañana y te voy a decir. Amarle le respondió, Bahi Shaita, en ese preciso momento, Gazre Gezirta, los Goim hicieron un decreto en contra del pueblo de Israel, Veamina, y dije, primero que nada, Bereisha, Isil Veshma Leu, le Rabanan, tengo que ir donde los sabios de la Torá, decirles que los Goim quieren decretar en contra de los Yudim, de Levai Rajme Ala, de Milta, para que pidan, para que recen a Kadosh Baruj Hu, que se anule el decreto. Entonces por eso dije en ese momento no podía hablar, tenía que ir rápidamente donde los sabios de la Torá, por eso dije que vengas al día siguiente. Dice la Gemara, Ade Aji ve Aji, mientras esto ocurría, Atu Anach Tre Aje, vinieron estos dos hermanos, como dice aquí en Gilión. Amarle le dijo Eliyahu Naví, Anachname, estos dos también, Bene Alma de Ate Ninhu, también estos pertenecen al mundo venidero. Azal le Gavayo, entonces igualmente fue donde ellos, Amarlehu, y les preguntó, Mai Uvdaihu, ¿qué es lo que ustedes
en lo que ustedes hacen, quería saber qué es lo que hacen para merecer pertenecer al mundo venidero. Ambrule, le respondieron, Inchi beduje ana. Nosotros somos personas alegres que alegramos a las personas. Dice la Gemara, Mavdajinan atzivi. Nosotros buscamos personas que estén tristes y las contentamos. Iname y también Kijazinan betre de itleo tigra. Cuando vemos dos personas que están peleados o beadayo uno con el otro, Tarjinan beavdinan lehu shalman. Entonces nos esforzamos en contentarlos, en que la pelea termine y haya paz entre ellos. Entonces, por este mérito, dijo Eliyahu, son personas que pertenecen al mundo venidero. Seguimos ahora en la Gemara. Estudiamos en la Mishnah al Elu Matrim Bechol Makom. Sobre estas cosas, Matrim, ya explicamos que Matrim en los diferentes sufrimientos puede significar una opinión que dice que es tocar el shofar, otra opinión que es decir, rezar el aneno. Dijimos que el aneno no se refiere a la parte que se agrega en el rezo, en los ayunos, sino se refiere a unas selijot que se dicen en estos días cuando se decretan ayunos por los diferentes sufrimientos. Dice ahora la Gemara Tanurabanan, estudiamos en una baraita al Elu Matrim, sobre estas cosas, Matrim, ya sea con el shofar o con el aneno, como dijimos, Bekol Makom en todo lugar. Ahora Shidafón, explicamos que el Shidafón y el Yarkón son cosas que ocurren con la cosecha. El Shidafón es que se caen los trigos por vientos fuertes y el Yarkón una especie de enfermedad en la cosecha. Entonces, cuando vemos que hay Shidafón, cuando vemos que hay Yarkón, es un motivo para decretar ayuno. Si no hay cosecha, entonces no hay comida, entonces hay que decretar ayuno. Valarbe, igualmente, si hay la plaga de langostas, Bejasil, otro tipo de langosta, Valjayarra, y a los animales salvajes, también, si los vemos, un motivo para decretar ayunos. Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva, sostiene a la Shidafón y a la Yarkón en estos dos problemas con la cosecha, como son el Shidafón, cuando los granos se caen por los vientos fuertes del Yarkón, y esta enfermedad en la cosecha, Bekolshu, incluso que sea una cantidad sumamente pequeña, explica Rashi, en la Mishnah dijimos que el Shidafón es melopia, que hay que llenar la cantidad que llenara la entrada del horno. Ese fue el caso que decretaron los sabios ayuno y matrim, que había que tocar el shofar o decir el aneno. Dice Rashi dos respuestas. Una, que en realidad ella está hablando también de decretar un ayuno, no solamente de tocar el shofar o decir el aneno, sino también decretar un ayuno. Para eso necesita una cantidad de que esté llena la entrada del horno, melopi a tanur. Por aquí estamos hablando únicamente para tocar el shofar o decir el aneno, entonces bekolshu, incluso con una cantidad pequeña. Otra respuesta, dice Rashi, que en realidad lo que dice ahí en la Mishnah es únicamente que los sabios vieron que ocurrió este Shidafón con una cantidad para llenar la entrada de un horno y decretaron que hay que matriim, que hay que tocar el shofar, que hay que decir el anenu, pero no dice que esta es la cantidad mínima para hacerlo. Quizás más ella ya, caja ya, así ocurrió y así los sabios decretaron, pero quizás ellos están de acuerdo también que con kolshu, con una cantidad menor, también matriim, y entonces no habría discusión entre lo que está diciendo la Mishnah y lo que dice Rabbi Akiva. Dice, continuamos en la baraita, Arve Bejasil, estos diferentes tipos de langosta, Afilon irá ver Israel, el Kanafejad, incluso que no se encontró en la tierra de Israel, sino solamente uno, Matriim, alem es suficiente para Matrim, ya sea tocar el shofar o decir el aneno, rezar este aneno que se dice en las selijot, porque si vemos uno, sabemos que van a venir más, no esperamos que todos aquí, con que se vea uno, dice Rabbi Akiva, es suficiente para que se toque el shofar o se diga el aneno. Seguimos en la Gemara, Veal Hayá, estudiamos en la Mishnah, por animales salvajes también es un motivo. Tanu Rabbanan, estudiamos en la Baraita, Hayá Ra'a She Amru, animales salvajes que dijimos que se decretan ayunos, matriim, que se toca el shofar, que se dice el anenu, bisman shei meshulachat, es cuando tenemos un indicativo que Akadosh Baruj Hu la mandó para atacar a las personas, pero si se comporta en forma natural, entonces esto no es un motivo para tocar el shofar, o decir el anenu. Entonces nos dice la baraita, Tanu Rabbanan, hacemos la baraita, hayarra a shamru, el animal salvaje que fue mencionado en la Mishnah,
Bisman Shehi Meshulajet, cuando tenemos un indicativo que Akadosh Baruj Hu la mandó para dañar a las personas, Matriim Alea, ahí se toca el shofar, se dice la nenu, Ena Meshulaja, sin embargo, si está actuando en forma natural, no vemos indicativo que Akadosh Baruj Hu la mandó para atacar, en Matriim Alea, como dijimos, entonces no hay que hacer nada, no se toca el shofar, no se dice la nenu. Eizohi Meshulaja, ¿cómo podemos saber que en realidad este animal salvaje ha sido mandado para atacar y no se está comportando en forma natural? Eizohi Shena Meshulaja, ¿y cómo sabemos la que no ha sido enviada y que se está comportando en forma natural? Entonces dice la Baraita lo siguiente: Niret Ba'ir, si el animal salvaje se lo encontramos en la ciudad, Meshulaja, no es normal que un animal salvaje esté paseando por la ciudad, es una señal que Akadosh Baruj Hu lo mandó. Basade, si se encuentra en el campo, era Meshulaja, es natural que el animal salvaje esté en el campo, entonces esto se llama que está actuando en forma natural. Bayom, si se ve durante el día, Meshulaja, lo normal es que los animales salgan en la noche, no durante el día, entonces se ve en el día, esto es algo raro, hay que decretar que se toque el shofar, que se diga la neno, vemos que Akadosh Baruj Hu lo está mandando. Balaila, sin embargo, si se vio el animal en la noche, en Meshulaja está actuando en forma natural, entonces no hay que hacer nada. Rata, Shene, Bene Adam, continúa la Baraita diciendo, si vio dos personas, Beratzta Ajarem, y corrió para perseguir a las dos personas, Meshulaja, entonces Simán, que ha sido enviado por Akadosh Baruj Hu para atacar. Nechbet, si en el momento de ver dos personas se esconde, Mi Benehem, delante de ellos, en Meshulaja está la actitud normal, entonces no hay que decretar nada. Tarfa Shene Bene Adam, si ahora atacó a dos personas, Brajla, Ejad Meni, a pesar que mató a los dos, se comió solamente a uno, Meshulaja, eso es algo que no es natural. Vemos por qué mató a dos si se quería comer solamente a uno. Vemos que esto es algo que Akadosh Baruj Hu está mandando al animal que ataque. Ajla Shnehem, sin embargo, si se comió a los dos, Ena Meshulaja, esta es la actitud natural, tenía hambre y por eso mató a dos personas. Si le camarada preguntara, acabamos de decir que por el solo hecho de perseguir a dos personas ya se considera que no es natural, y ahora decimos que incluso que los atacó, si se comió a las dos personas, si es algo natural. Vamos a ver en un momento esa pregunta. Al Talagag, si ahora subió al techo Benatlatinoki, el animal salvaje agarró un niño, un bebé, Mearizá, de su cuna, Meshulaja, esto no es normal. Como dijimos, no es normal que esté ni siquiera en la ciudad, cuanto más que no es normal que suba a un techo y que agarre un niño de una cuna y se lo coma. Entonces vemos que esto no es la forma natural como el animal se comporta, sino que ha sido enviado por Akadosh Baruj Hu. Hasta aquí la Baraita y Rashi explica que en ese tiempo acostumbraban a utilizar los techos, por eso es normal, es común que en el techo las personas estuvieran y tuvieran una cuna con un bebé. Ahora dice la Gemara, a Gufakash, encontramos una contradicción en las palabras de la Baraita, como vamos a explicar. Ambret, primero dijimos, Nirta Ba'ir, que si se ve el animal salvaje en la ciudad, Meshulaja es una señal que Akadosh Baruj Hu lo mandó. Los Nabayom, los Nabalala, y entendemos que no importa si fue en el día o si fue en la noche, simplemente si se ve en la ciudad, es una señal que Akadosh Baruj Hu lo mandó, pues no es normal que el animal salvaje esté en la ciudad. Dadar Ambret, y después continúa la Baraita diciendo, Bayo Meshulahat, únicamente cuando se ve el animal salvaje en el día, entonces decimos que Meshulahat es una señal que Akadosh Baruj Hu lo mandó. Balaila, sin embargo, si lo vemos en la noche, Ena Meshulahat, esto es una actitud natural, no lo vemos como algo extraño, como que Akadosh Baruj Hu lo mandó. Y aquí no hay esa diferencia, si es en la ciudad, si es en el campo, se entiende que incluso en la ciudad, entonces tenemos aquí una contradicción interna en la Baraita. Por un lado me dice la Baraita que todo depende si es en el día o en la noche, por otro lado me dice que todo depende si es en la ciudad o en el campo. Responde la Gemara, lo calla. Podemos responder de la siguiente forma. Aji Kamar, esto es lo que nos quiere decir la Baraita. Nirta Ba'ir, si se ve el animal salvaje en la ciudad, Bayom, y en el día, esto es lo que no es normal. Meshulaja, una señal que Akadosh Baruj Hu lo mandó, y Kimatriim, entonces se toca el shofar o el aneno. Beir, Balaila, sin embargo, si se ve en la ciudad, pero en la noche, en Meshulaja, es una actitud normal que el animal en la noche entre a la ciudad.
Entonces, cuando la Baraita nos dice que si se ve en el campo, no es Meshulachat. Si se ve en la Ir, si es Meshulachat, continúa explicando siempre y cuando se vea en el día. Pero si se ve en la noche, incluso que sea en la ciudad, quiere decir que día y noche está explicando lo que dijimos de cuando el animal salvaje se ve en la ciudad, únicamente cuando se ve en el día, es Meshulachat, que es una señal que Dios lo mandó. Pero en la noche todavía es algo natural que los animales salvajes entren a la ciudad por la noche. Iname, o igualmente, Basadé, si vemos al animal en el campo, a filo vayamos, incluso cuando le vamos durante el día, Ena Meshulachat, no se considera que Akadosh Baruj Hu lo está mandando, es la actitud natural del animal, estar en el día, en el campo. Como dijimos que cuando la Baraita dice día y noche, está explicando de que vemos el animal en la ciudad, pero si lo vemos en el campo, incluso durante el día, no decimos que es Meshulachat, decimos que es la actitud natural. Continuamos ahora preguntando sobre esta Baraita. Dijimos en la Baraita, Ratash Neben Adam, que si vio dos personas, Verastá y solamente corrió, los persiguió, Meshulachat, esto no es una actitud normal, y decimos que Akadosh Baruj Hu lo mandó. ¿Qué podemos decir? Omedet, que si se queda parada, en Meshulachat, entonces vio a las dos personas, se queda parada en su lugar, eso sería una actitud normal, eso es lo que podemos decir, únicamente cuando corre a perseguirlos, es algo que no es normal. Dar hambre, sin embargo, después la Baraita continúa diciendo, Nijebet bebenehem, que únicamente cuando se esconde al ver a dos personas, ena meshulachat, en ese caso decimos que es una actitud normal. De aquí podemos deducir estas palabras de la Baraita. Omedet, que si se queda parada en su lugar después de haber visto a los dos hombres, meshulachat, que no es una actitud normal, sino que es una señal que Akadosh Baruj Hu la mandó. Tenemos una contradicción aquí de lo que podemos decir de la Baraita. Por un lado me dice que si los persigue, eso no es normal, entendemos que quedarse parado es normal. Por otro lado me dice que si se esconde es normal, se entiende que se queda parado no es normal. Lo calla, podemos responder de la siguiente forma, depende en qué lugar estamos hablando. Kan Besadeh Asmuja Lagam, si estamos en un campo que está cerca de un pantano, que es el lugar donde el animal normalmente vive, entonces ahí el quedarse parado es una actitud normal, porque ella piensa, si me vienen a atacar, rápidamente me puedo ir al pantano. Sin embargo, Kan Besadeh Shenas Lagam, pero si está en un campo que no está cercano al lugar donde ella vive, no está cercano al Agam, entonces lo normal es que se esconda, no es que se quede parada. Y ahora la pregunta que dijimos en la Baraita la hace ahora la Gemara. Estudiamos en la Baraita Tarfash Nebene Adam, que se atacó y mató a dos personas, que y se comió a uno de ellos, Meshulachat. Ahí vemos que no es una actitud normal, porque se comió solamente a uno. Entonces, ¿por qué mató a dos? Shnehem era Meshulachat. Sin embargo, si se come a las dos personas, vimos en la Baraita que es la actitud normal, y no decimos que Akadosh Baruj Hu mandó al animal para que ataque a las personas. De hambre, dijimos en la Baraita, afilu ratzta, que solamente que persiga a las personas, ya eso se considera una actitud que no es normal, y decimos que Akadosh Baruj Hu la mandó. Tenemos entonces una contradicción en la Baraita. Responde la Gemara, Amara Papa, dice Rapapa, quitane ahí, ve Akma. Ahí estamos hablando cuando está en el pantano mismo, en el lugar donde el animal vive. Entonces ahí no tiene miedo, es el lugar donde vive. Entonces lo normal es que persiga y mate a las personas que se quiera comer. Entonces si mató a dos personas, se comió a dos personas, eso es normal, está en su hábitat, está en su lugar de crecimiento. Sin embargo, si solo mató a dos y se comió a uno, eso no es normal. Aquí, ¿por qué mató a dos y se iba a comer solamente a uno? Sin embargo, cuando no está en el pantano, el hecho de perseguir a los animales ya no es una actitud normal, y decimos que es Meshulachat, que Akadosh Baruj Hu la mandó, incluso que no los alcance y que no los mate. Dice la Gemara, Gufa, estudiamos en la Baraita, al tal acá, que si el animal salvaje subió al techo Benatlatino, que agarró un bebé mearizá de su cuna, Meshulachat, eso es una prueba que Akadosh Baruj Hu la mandó y no está actuando en forma natural. Pregunta la Gemara, Pshita, seguro, ¿por qué necesito que la Baraita me lo diga? Seguro que si un animal sube a un techo y agarra un bebé de dentro de una cuna, que esto no es una actitud normal, natural para un animal.
Responde Rapapa, ama Rapapa, Bekuji de Tzaide. Aquí estamos hablando incluso en los Kuji de Tzaide, explica Rashi que los cazadores de aves se van al campo y hacen una especie de casas cavando en la tierra, y a pesar que están en el campo, ese lugar donde están los animales salvajes, no es común que los animales salvajes se acerquen y que vayan al techo de estas casas para agarrar a un niño que está dentro de una cuna. Podríamos pensar que sí, porque es una casa que está alejada de la ciudad, un lugar que está en el campo donde los animales se encuentran. Nos enseña la baraita que no, ya que es una casa pequeña que hicieron las personas, incluso que es una casa temporal, incluso que está en el campo, no es común, no es normal que los animales salvajes se acercan y que vayan al techo para agarrar un bebé de una cuna. Entonces nos enseña la baraita que incluso que es una casa temporal que está en el campo donde los animales salvajes se encuentran, no es normal que vayan al techo de esta casa para agarrar un bebé de una cuna, y si lo hacen, entonces una señal que es Meshulachat, que Kadosh Baruj Hu la envió para atacar a las personas. Entonces Matriim. Seguimos en la Gemara, estudiamos en la Mishnah a la Jereb, por la espada, por las guerras, es otro motivo por el cual se decretan ayunos, y Matriim, ya sea tocando el shofar o diciendo el anenu. Dice la Gemara Tanu Rabaná, estudiamos en una baraita, Jereb Shambru, esto que está escrito en la Mishnah, que por la espada, que por las guerras, Eno Tzarich Lomar Jereb Shenos el Shalom, es obvio, si estamos hablando de una Jereb, es decir, un ejército que entra, va a atacar al pueblo de Israel, que no es por paz que está entrando, sino que en realidad quieren hacer una guerra, Ela Afilo, sino que incluso Jereb Shel Shalom, sino una espada que va a pasar por el pueblo de Israel con paz. ¿A qué se refiere? Jereb Shel Shalom se refiere, como vamos a ver un ejemplo más adelante, que si un rey quiere hacer una guerra con otro rey, solamente quiere atravesar donde están los Yudim, dice, no voy a hacer nada, aquí solamente déjenme pasar, quiero pasar para hacer guerra con otro rey. Esto también es peligroso, como vamos a ver un momento, y hay que Matriim, se decretan ayunos, se toca el shofar, se dice el anenu. She'en leja Jereb Shel Shalom, porque no tenemos un ejemplo de un Jereb Shel Shalom, de un ejército que quería solamente pasar por donde estaba el pueblo de Israel para hacer guerra con otro, Yoter mi Paronejo, más que el caso de Paronejo, que era el rey de Egipto y quería hacer una guerra con el rey de Ashur, y pidió pasar por donde estaba el pueblo de Israel. Bafal Piquen, el pueblo de Israel, el rey Yoshayahu, como vamos a ver, no lo dejó pasar, ni Shalva menos Yoshayahu, y en esa guerra mataron al rey Yoshayahu, es decir, no le dio permiso para pasar, pelearon y mataron al rey Yoshayahu. Como dice el pasuk, Vaishlach elav malachim, que el rey Paronejo mandó enviados donde el rey de Israel, el rey Yoshayahu, Lemor, para decirle, Mali velach, yo no tengo nada en contra tuya, que tenemos entre tú y yo, Melech Yudá, rey de Yudá, rey de los Yehudim, lo aleja, Atayom, yo no vengo a hacer guerra contigo, Kiel bet milhamti, lo único que quiero es pasar para hacer guerra con el rey de Ashur, Velokim, Amari Valeni, Hashem dijo, me tengo que apresurar, por eso tengo que cortar camino, por eso tengo que pasar por tu reinado, Hadaleja, y aparte tienes que tener miedo, Meloim Asher y mí, del Dios que está conmigo, Dal Yeshkitej, que no te vaya a destruir. Dice la Gemara, Ma Elohim Asher y mí, ¿a qué se refiere cuando dijo el Dios que está conmigo? Amar Rabiuda, Amar Rav, dijo Rabiuda, nombre de Rav, Zoa Bodazara, se refería a idolatría. Amar, entonces dijo el rey Yoshiyahu, Oil Bekabata, ya que yo veo que él está confiando Babodazara en idolatría, Yahilnale, entonces no lo voy a dejar pasar, voy a hacer guerra y seguro que voy a ganar. Dijo, si el rey Parón está confiando en una idolatría, seguro que yo voy a poder ganar, voy a poder vencerlo, como vamos a ver también más detalles más adelante. Sin embargo, hizo la guerra, Veyorú, Hayorim, la Melech Yoshayahu, y le dispararon flechas al rey Yoshayahu, Bayomer Amelech, y dijo el rey Yoshayahu, la Abadav a sus sirvientes, Aviruni, por favor, sáquenme de aquí, que Ajoleti me odio, porque estoy sumamente enfermo, estoy gravemente herido. Dice la Gemara, Mai, que Ajoleti me odio, ¿a qué se refería cuando dijo que estoy sumamente enfermo? Amar viuda, Amarav, dijo la viuda en nombre de Rav, Melamed nos viene a enseñar, Shasu Kol Gufo Kekvara, que cuando lanzaron las flechas, tantas flechas le pegaron, que hicieron su cuerpo como un cernidor, igual que no tiene muchos agujeros, el cuerpo del rey Yoshayahu tenía muchos agujeros. Y dice la Gemara, Amar Shmuel Bar Nachmani, dijo Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rav Yonatan, dijo en nombre
nombre de Rabbi Jonatán. Mipne mane nashe Yoshayahu. ¿Por qué fue castigado el rey Yoshayahu de esta forma? Mipne sheyalo limalech birmiyahu, porque tenía que haberle consultado al profeta Irmiyahu si salir a la guerra o no. Velon imlach, y no lo hizo, por eso le ocurrió lo que le ocurrió. Mai darash, y por qué en realidad no le consultó al rey Irmiyahu. ¿Qué pasó que encontró, que vio claramente que tenía que ir a la guerra con el rey de Egipto, Paró Nejo? Dice la Gemara, que está escrito en el pasuk, Vejerev lota borbar, que está escrito las bendiciones cuando el pueblo de Israel cumple la Torá, dice, no va a haber espada que pase por tu tierra. Mai Jerev, ¿a qué se refiere esta espada que no va a haber que pase por tu tierra? Y la Jerev Shalom, sí, estamos hablando de una espada que no es de paz, es decir, que van a venir a hacer guerra, y sobre eso el pasuk nos dice una bendición, que si el pueblo de Israel cumple la mitzvot, entonces no van a haber guerras. Veachtiv, eso ya me lo dijo al principio del pasuk, está escrito, Benatati Shalom Baaretz, que si cumple las mitzvot, entonces va a haber paz en la tierra. No puede ser entonces a eso que se refiere el pasuk cuando termina diciendo que no va a pasar una espada por tu pueblo, Ela, sino que dijo la siguiente drashá el rey Yoshayahu, Afilu Shel Shalom, que necesariamente el pasuk se refiere que incluso una espada de paz, es decir, una espada que quieren pasar únicamente para cortar camino, para ir a hacer guerra con otro pueblo, no va a poder pasar por la tierra. Entonces él pensó, nosotros estamos haciendo ahorita cumpliendo las mitzvot, nos comportamos bien, seguro que las bendiciones de la Torá se van a cumplir en nosotros, y no solamente dice la Torá que cuando se cumplen las mitzvot no va a haber guerra, sino que tampoco va a pasar un pueblo para hacer guerra con otro pueblo. Y él no sabía que la generación en realidad no estaba a la altura para recibir estas bendiciones de la Torá. Él pensó que sí, por eso dijo, yo puedo salir a la guerra, seguro que voy a ganar, está escrito en la Torá esta bendición. Sin embargo, la generación no estaba a la altura para recibir esta bendición, y por eso entonces lo mataron. Kiave Nija Nafshe, cuando estaba a punto de morir, Haza Irmiyahu Siftote de Kamar Hashan, vio el profeta Irmiyahu que estaba moviendo los labios, estaba diciendo palabras. Amar, dijo el profeta Irmiyahu, Shema Hasbe Shalom, quizás Hasbe Shalom, Milta de lo Mehagna, algo que no es apropiado. Amar está diciendo Agabzare, por el sufrimiento tan grande que tiene, quizás se está quejando de los sufrimientos que tiene y no los está aceptando. Gajin, se agachó el profeta Irmiyahu, Beshame, y escuchó lo que estaba diciendo, todo lo contrario, de Kamatzdik Ale Dina Anafshe, que estaba diciendo que en realidad es justo lo que le está pasando. Amar dijo, Tzadiku Hashem, es justo Hashem, Kipiu Mariti, porque yo fui el que me rebelé en su contra. Entonces, Patajaleas ahí, Shaita, en ese momento dijo Yirmiyahu, el siguiente pasuk, Ruach apeno Meshiach Hashem. Igual que nosotros queremos respirar el Ruach apeno, el aire por nuestras narices, igual queríamos Meshiach Hashem, a el rey que ha sido ungido, se refiere al rey Yoshayahu, porque vio que en realidad incluso en el momento de sufrimiento, incluso en el momento antes de morir, aceptó sobre él el juicio divino. Dice la Gemara, estudiamos en la Mishnah, se ocurrió Viarduz, que Jerusalén, que bajaron los ancianos de Jerusalén, Larem, a sus ciudades, y decretaron ayuda porque vieron que había Shidafón, explicamos, cuando el viento sopla y se caen los granos de trigo. Dijeron que vieron la cantidad de granos caídos para llenar el horno. Entonces pregunta la Gemara, y vaya, ¿a qué se refiere la cantidad de trigo de llenar el horno? Que maleta nur tebuá, llenar el horno con los granos de trigo, o Dilma, o quizás se refiere que maleta nur pat, llenar el horno con pan que se hace con trigo, es decir, después de moler el trigo y mezclarlo con agua y amasar y hacer el pan, entonces llenar el horno. Esto es una cantidad menor, ya que si se llena el horno con trigo hay que llenarlo por completo con los granos. Sin embargo, llenar el horno de pan, el pan se pega solamente en las paredes del horno para que se hornee, entonces una cantidad menor. Dice el Gemara Tashema, que estudiamos una baraita, que malé
pi tanur. Y de aquí se entiende que en la Mishnah no tenemos la versión que dice pi tanur, sino necesitaríamos traer la baraita que dice que malé pi tanur, que llenar la entrada del horno, y la entrada del horno no se puede llenar únicamente con granos de trigo, porque se caerían. Los hornos en el tiempo de la Gemara no eran como los hornos que tenemos nosotros, que la entrada está por un lado, sino la entrada estaba por arriba. Entonces, para llenar, tapar la entrada, únicamente se puede hacer colocando panes pegados a las paredes que tapen la entrada, pero no se pueden colocar únicamente trigos que tapen la entrada porque se caerían. Entonces, de aquí podemos ver, estamos hablando de llenar el horno con panes. Sin embargo, todavía tenemos la pregunta, ¿cómo se llena? ¿A qué se refiere llenar el horno con panes? Que kisuya de tanura, únicamente la entrada del horno taparla con un pan, una cantidad sumamente pequeña, o dilma quizás se refiere kidara de rifta, hacer una hilera de panes desde el piso hasta la entrada del horno, como dice la Gemara, o dilma kidara de rifta, hacer una hilera de panes de adarle le puma de tanura que llega hasta la entrada del horno con una cantidad por supuesto mayor, teiko la Gemara queda en duda. Seguimos en la Gemara, estudiamos en la Mishnah, Veot Gazrut Ani, también decretaron ayuno, al Shachlu Zevim, que vinieron los lobos, se comieron los niños, como explicamos en la Mishnah. Dice la Gemara, Marula dijo una, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak, Maaseh ocurrió una vez, Ubalu Zevim, se tragaron los lobos, Shnetinokot, dos bebés, Vehikium Derech Betarei, y después los botaron con el excremento. Uvama selifne jamim, vinieron y le preguntaron a los jamim si en realidad esto transmite tumá o no. Nosotros sabemos que un muerto transmite tumá. Veti aruta basar, dijeron que la carne, ya por el hecho de haber estado dentro del lobo, se considera que se descompuso y entonces no transmite tumá. Veti muta atzamot, sin embargo los huesos que no se descomponen sí transmiten todavía tumá. Dice ahora la Gemara, estudiamos en la Mishnah, al Elu Matrim be Shabbat, que por estas cosas, Matrim en Shabbat, explicamos que en Shabbat no se puede tocar el shofar, entonces se refiere aquí a decir el rezo de Aneno, que ya explicamos que es el rezo que se hace en Selijot, y no el rezo de Aneno que se agrega en los ayunos. Dice la Gemara, Tano Rabanan, estudiamos en la Baraita, Irishikifua Nochrim, una ciudad que fue rodeada por los Goim, o Nahar, o un río que se desbordó, Bejad Sefinah Mitarefed, o un barco que está a punto de hundirse, Bayam en el mar, Bejad Yahid Shenirdaf, una persona en forma individual que lo están persiguiendo, Mipne Nochrim, los no judíos, Mipne Listim, o los ladrones, Mipne Ruach Rao, que le entró un espíritu y ahora no tiene el control de sí mismo y hay que rezar por él. Al Kulan, sobre todas estas cosas, Yahid Rashai, una persona en forma individual está permitido, le Sagev Datzmo, hacer sufrir, Betanit, ayunando, y aquí no estamos por supuesto hablando en Shabbat está prohibido ayunar, únicamente cuando es un ayuno por un sueño malo que no tuvo, como ya vimos, pero estamos hablando durante los días de la semana, si la persona quiere por el mérito de este ayuno ayudar a esta persona que lo están persiguiendo, otra persona que tiene un sufrimiento, está permitido. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi discute, Rabbi Yossi sostiene, en Yahid Rashai le Sagev Datzmo, una persona en forma individual no puede hacerse sufrir betanit, ayunar, para que con el mérito de esos ayunos ayudar a otras personas. ¿Por qué no? Quizás ahora por este sufrimiento que se está causando, estos ayunos que se está imponiendo, ahora no puede trabajar o va a necesitar que otras personas lo mantengan, lo ayuden. Ven a Briot, Merajamot Alavi, quizás los demás no van a tener misericordia con él, quizás van a decir, porque está ayunando, no ayunes y puedes trabajar. Entonces, para que no llegar a esta situación, dice Rabbi Yossi, está prohibido que una persona se imponga ante sí mismo ayunos para que la persona se pueda mantener, pueda sustentar por sí mismo. Dice la Gemara, Amar Viuda, Amar Rav, dijo la viuda en nombre de Rav, Maita Ma de Rabbi Yossi, ¿de dónde lo aprendió Rabbi Yossi? Dichtiv del Pasuk que dice, Vahia Adam, y será la persona, le Nefesh Haya, un alma viva. Entonces la drashá es la siguiente, Neshama Shenadati Beja, el alma que te di, Ejeye, tienes que preocupar de hacerla vivir y no hacer ayunos para que después no tengas cómo mantenerte, quizás las demás personas no te vayan a ayudar.
Dice la Gemara, Shimon Atimni, estudiamos en la Mishnah que Shimon Atimni Omer Afala Dever, que incluso por la peste en Shabbat se dice el Anenu, se reza para que la peste no esté. Y vaya Leo, pregunta la Gemara. Lo dulo Jajamim, ahí dice la Mishnah que Jajamim no estuvieron de acuerdo con lo que dijo Rabbi Shimon Atimni. Entonces, ¿qué se refiere que no estuvieron de acuerdo? Be Shabbat, no estuvieron de acuerdo a hacerlo en Shabbat, Aval Bejol o Dulo, pero en los días de semana, por supuesto, se decretan ayunos y hay que también decir el aneno, hay que rezar por las personas o tocar el shofar, cada uno según su opinión. O Dilma, o quizás lo dulo, claro, Jajamim discuten del todo, dice que por la peste no es un motivo para decir, para hacer atrabá, para tocar el shofar o para decir el aneno junto con los ayunos. Dice la Gemara Tashema de Tania, que estudiamos en la Baraita, Matriim a la Dever be Shabbat. Entonces está la opinión que dice que en Shabbat, Matriim a la Dever, se dice el anenu para hacer que no haya la peste, Ben Silomar y por su Bejol, y por supuesto también si se hace en Shabbat, un día de semana. Rabbi Hanan ben Pitom, Talmidosh Rabbi Akiva, el alumno de Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva, en nombre de Rabbi Akiva, Omer sostiene en Matriim a la Dever Kol Ikar, que no Matriim a la Dever del todo no se dice este rezo aneno, este rezo de Slichot, ni en Shabbat, ni tampoco en un día de semana, por eso dice Kol Ikar, del todo lo Matriim. Entonces ya que vemos que esta opinión existe, que del todo no Matriim por el Dever, entonces podemos entender que esa es la opinión de Jajamim cuando discuten con Shimon Atimni, y Jajamim dicen, Velódulo Jajamim, que no estamos de acuerdo con lo que está diciendo Shimon Atimni. Entonces vemos que no solamente no estamos de acuerdo en Shabbat, sino tampoco en los días de semana. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en el shiur de hoy. Entonces, la primera parte del shiur, vimos que del cielo le mandaban saludos todos los días a Baumna, a Valle solamente una vez a la semana, y a Raba una vez al año, el día antes de Kippur. Entonces, vimos todo lo que hacía Abba Umna. Una de las cosas que hacía, se preocupaba del Zeniut, de ser recatado, de no ver a la mujer, incluso que él era un doctor. Después vimos más adelante a Rav Beroka, que estaba en el Shuk, y estaba Eliyahu Naví, le preguntó, ¿quiénes son las personas aquí que pertenecen al mundo venidero? Dijo, no hay nadie. De repente dijo, aquí hay una persona. Vimos que era lo que hacía, que era encargado de la cárcel también, separaba a los hombres de las mujeres. Pues vimos, que hay otros dos también, que era lo que hacían, eran alegres y alegraban a las personas, buscaban que haya paz entre las personas que se habían peleado. Vimos después en la Gemara diferentes cosas que dice la Mishnah, que Matriim, por ejemplo, cuando hay animales salvajes, vimos que si el animal salvaje está actuando en forma natural, eso no es un motivo para decir que es Matriim, únicamente cuando es una actitud que no es natural. ¿Cómo explicamos que se llama natural, que no se llama natural? Después vimos cuando dice la Mishnah que por la espada, Matriim, que no solamente cuando hay guerra, sino también una espada de paz, cuando el pueblo quiere únicamente pasar para hacer guerra con otro pueblo, también es un motivo para Leatria. Después vimos lo que ocurrió con el rey Hoshiyahu, que lo mataron precisamente en este caso, que un rey de Egipto quería pasar, no dejó pasar. Entonces vemos que en todos los casos hay que leatría, porque también que eso que quería pasar por paz puede llegar a finalmente haber una guerra. Después vimos una discusión si una persona está permitido que reciba sobre sí mismo ayuno para que por el mérito de este ayuno ayudar a otras personas que están en un sufrimiento. Jamín dice que sí, Rabbi dice que no, porque si ahora tiene él va a ayunar, no va a poder mantenerse por sí mismo, no va a poder trabajar, no va a poder tener su sustento, y quizás las demás personas no vayan a tener misericordia con él. Y después vimos cuando dice en la Mishnah que Jamín discuten con Shimon Atimni, dice que no están de acuerdo que Matriim por el Dever se refiere Kolikar, se refiere del todo, ni en Shabbat ni tampoco los días de semana. Hasta aquí el shiur de hoy.